Bueno, el tribunal, luego de escuchar a las partes y de revisar más de 20.000 fojas de documentación presentadas por las mismas, fue de la opinión en su mayoría de acoger la reclamación presentada por un grupo de personas en contra de una decisión del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. En esa decisión, el director ejecutivo aprobaba el proyecto Tronaduras de la empresa Minera Invierno S.A. Con la decisión del tribunal, esa decisión queda anulada y por tanto pervive la resolución de calificación ambiental número 6 del año 2018, por la que se declaró desfavorable aquel proyecto. Por lo tanto, vuelve a una calidad de rechazo de la RCA, ¿no? Así es, vuelve a la calidad de rechazo de la RCA. ¿Y eso en base a qué el tribunal toma esta decisión de retrotraer entonces hasta el rechazo de la RCA? Bueno, principalmente fue la falta de información en relación con el componente paleontológico o paleobotánico en la discusión, por cuanto el tribunal estimó que el Servicio de Evaluación Ambiental, si bien tenía indicios de que existían fósiles de importancia bajo el rasgo de la mina Invierno, no tenía toda la información suficiente como para poder haber descartado los efectos sobre ese componente a través de las tronaduras. ¿Y por qué la información que la empresa aportó en la DIA y que venía también después de la RCA anterior de Mina Invierno no era suficiente para el tribunal para poder tener el conocimiento de esos fósiles? El tribunal revisó los antecedentes y se percató que la resolución de calificación ambiental número 25 del año 2011, que es la que autoriza el proyecto Mina Invierno, en esa evaluación, si bien se ponderó el componente paleontológico, se declaró de que no existía ningún tipo de vestigios ni en el área ni en el rajo. Luego, durante la evaluación de la declaración de impacto ambiental a propósito de estas tronaduras, apareció información de que existía un rico yacimiento de fósiles bajo el rajo. Por tanto, el tribunal fue de la opinión que habían cambiado las condiciones y por tanto no se podía extender la evaluación que se había hecho en el primer caso al segundo caso. La empresa señaló en estrados que había un programa voluntario de monitoreo y de rescate de los hallazgos a raíz de la explotación de Mina Invierno. ¿Eso fue insuficiente para el tribunal y por qué fue insuficiente para el voto de mayoría? A juicio del tribunal, al juicio de los ministros en la mayoría, esas acciones que realiza la empresa son acciones voluntarias que no dicen relación con una evaluación ambiental del impacto que va a tener las tronaduras sobre los fósiles. Por tanto, el tribunal, que es un tribunal de derecho, lo que hace es revisar si el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental evaluó correctamente, de acuerdo a la norma, ese impacto, y el tribunal fue de la opinión que faltaba tanto un estudio paleontológico, así como un estudio sobre el efecto que iban a tener las tronaduras sobre los fósiles. Y respecto de los efectos de las tronaduras de los fósiles, ¿cuál fue el riesgo que vio el tribunal ahí? Bueno, el riesgo es que los fósiles son parte del patrimonio cultural de la nación y por tanto le pertenecen a todos los chilenos. De esa forma el tribunal tenía que velar porque ese patrimonio estuviese preservado. El problema era que la información que existía no daba claridad respecto de cuánto se iba a preservar y cuánto se iba a perder. Por tanto, el tribunal no podía tomar una decisión en relación con que lo que había hecho la empresa era correcto o no, porque no se había evaluado. Eso quiere decir que faltan más estudios en la práctica, ¿no? Faltaron precisamente un estudio paleontológico y un informe sobre el efecto que iban a tener las tronaduras sobre los fósiles. Y sobre el proyecto Tronaduras, ¿esto implica que puede volver a ingresar como un estudio de impacto ambiental, como un DIA, o que puede volver a intentar con la misma DIA con la que en estos momentos estaría rechazada? Bueno, es una decisión que tiene que tomar la empresa. Efectivamente, la ley le permite presentar nuevamente una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental, lo que ella estime que sea conducente a sus objetivos. ¿El tribunal no se pronuncia respecto de la forma en que debe ser evaluado este proyecto, entonces? No se pronuncia respecto de eso. Ministro Jante, bueno, ¿por qué resuelve usted votar en contra de la decisión de acoger la reclamación? A ver, los antecedentes que se han presentado en este proceso son bastante complejos, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista técnico.
El tribunal ha realizado un análisis completo y exhaustivo de todos los antecedentes y hemos arribado a conclusiones distintas en cuanto a los diferentes aspectos o controversias que fueron objeto de la reclamación. Por una parte, yo en mi calidad de disidente he determinado que no hay una consistencia, no hay una congruencia entre la observación formulada por los reclamantes, entre la reclamación administrativa presentada ante el director ejecutivo y la reclamación judicial. En este sentido, lo que yo he entendido es que el contencioso administrativo ambiental que se desarrolla en torno a las observaciones ciudadanas es el que marca el texto y el contexto en el cual se va a girar esa discusión. Sin embargo, uno puede apreciar de que la observación ciudadana no coincide con lo que se indica en la reclamación administrativa, ni tampoco coincide con aquello que está en la reclamación judicial. Es por eso que, por una parte, se ha tomado la decisión, este disidente, de entender que esta incongruencia no permitiría eventualmente al tribunal pronunciarse respecto del fondo de la reclamación, que en realidad está destinada a alegar un vicio de ilegalidad. Eso por una parte. En segundo lugar, se ha estimado también de que, dados los antecedentes que existen en el procedimiento de evaluación ambiental presentados en la DIA, en las adendas, que han sido presentados también en la etapa recursiva y en el expediente judicial, resulta incuestionable de que en el Rajo de la Mina Invierno existe un material paleontológico, paleobotánico, que hoy en día no cabe duda de que forma parte de un componente ambiental. Si eso es así, es decir, si no existe discusión acerca del componente paleobotánico, lo que hay que preguntarse es si la tronadura tiene una capacidad de destruir completamente ese componente paleobotánico que existe en el Rajo de la Mina Invierno. Y desde esa perspectiva lo que ha hecho la disidencia es incorporar una serie de argumentos adicionales a lo que estaban en la resolución reclamada para entender, por una parte, de que la comparación que hace la resolución reclamada entre el Rajo de la Mina y la Formación Loreto no es arbitraria. Es una comparación que se encontraría justificada a través de la idea del concepto de unidad fosilífera, que es la Formación Loreto. La Formación Loreto hoy en día es una unidad litográfica, es decir, un espacio geográfico compuestas por rocas de una misma naturaleza que las diferencias de aquellas que son adyacentes. De igual forma, la literatura científica ha descrito a la Formación Loreto como una unidad fosilífera, es decir, como un conjunto en el cual se pueden encontrar una cantidad importante de material paleontológico, es decir, fósiles. Si eso es así, entonces lo que correspondería definir es si la intervención de un 1,38% del total de la Formación Loreto podría ser o no justificado. Es por eso que se han introducido una serie de elementos dentro de ese análisis que no estaban en la resolución reclamada, pero que permitirían de alguna u otra manera entender de que si es que esto volviese a ser revisado por el director ejecutivo, la resolución se mantendría intacta. De igual forma, hemos realizado un ejercicio a partir de modelos predictivos que se fundan en la ciencia de la granulometría. Hemos aplicado, ¿no es cierto?, unas ecuaciones que nos permiten definir cuál sería aproximadamente el tamaño de los fragmentos resultantes producto de la tronadura. Este es un modelo que tiene un margen de error, que es un margen de error que hemos estimado como razonable dentro de la evaluación que puede realizar la Administración de los Impactos Ambientales. Y este modelo nos pronostica de que los trozos o los fragmentos resultantes del proceso de tronadura en un 10% tendrían un tamaño igual o inferior a 22 centímetros, un diámetro igual o inferior a 22 centímetros. Es decir, el 90% del material resultante estaría en condiciones de ser prospectado y eventualmente rescatado por Minera Invierno en este caso. También hemos hecho una comparación entre el tamaño de los fósiles que han sido rescatados hasta el momento y el tamaño de los fragmentos. Y la verdad es que los fósiles más grandes que se han encontrado hasta el momento son de 14 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho. Por lo tanto, si el tamaño resultante de la tronadura va a ser de un promedio del 10%, va a ser
de un tamaño inferior a los 22 centímetros, nosotros entendemos que eso es un tamaño que permite perfectamente manejar los fósiles, rescatarlos, etc. También nos hemos basado en ese sentido en el riesgo inherente de la actividad de extracción de fósiles. Para eso están los trabajos del profesor Nishida, que se ha acompañado un informe dentro del proceso y que es un paleontólogo relevante a nivel mundial y que ha sido uno de los paleontólogos conforme a los cuales los reclamantes han fundado su observación. Es decir, la observación de los reclamantes se funda en el informe del profesor Nishida. Sin embargo, el profesor Nishida, cuando realiza un informe dentro del proceso, entiende de que en este momento las prospecciones y todas las actividades que realiza la minera invierno lo que hacen es favorecer considerablemente la extracción de los fósiles, en lo que coincide además con el informe que ha dado el Consejo de Monumentos Nacionales en el sentido de que la extracción vía tronadura es mucho mejor que la extracción vía pala. Ministro, entonces, se entiende que aunque la resolución reclamada pudo tener algunos vacíos, estos vacíos, al ser llenados con información aportada por el tribunal, llegarían a la misma conclusión y, por lo tanto, validarían la RCA. Es así, por eso que nosotros en la disidencia nos hemos hecho cargo de algo que se denomina la conservación del acto administrativo. Existe numerosa jurisprudencia de la Corte Suprema que ha dicho de que en aquellos casos en que se detecta un vicio, pero que ese vicio no es relevante para el fondo de la decisión, lo que corresponde en ese caso es conservar la legalidad del acto administrativo. Porque de lo contrario, lo que se produciría es que se enviarían los antecedentes nuevamente al director ejecutivo para que el director ejecutivo termine efectuando la misma conclusión a la que ha arribado, en este caso la disidencia. Y por lo tanto, se estima de que en este caso se ha producido la conservación del acto administrativo, teniendo en cuenta además que dentro del proceso de evaluación ambiental se han estipulado una serie de medidas de resguardo del material paleontológico. Hay resguardos previos a las tronaduras, hay resguardos post-tronaduras, todos los cuales son incorporados en la resolución de calificación ambiental correspondiente al proyecto de tronaduras. Y cuando se detecta por parte de la disidencia estos vacíos en la resolución reclamada o en la actuación del SEA, ¿no son vacíos relevantes entonces? Son vacíos que pueden ser subsanados, que son vacíos que además se pueden subsanar con la información que está dentro del respectivo procedimiento de evaluación ambiental, está en la etapa recursiva, está en el expediente judicial y por lo tanto lo que se estima en ese caso es que debiese conservarse además la resolución de calificación ambiental. Hasta el momento no hay ningún antecedente que nos permita vislumbrar que resguardo adicional a los cuales ya se han adoptado podrían incorporarse dentro de la evaluación ambiental.